Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a ustedes sobre nuestra región. Ecuador empezó hoy la campaña electoral para la segunda vuelta y con eso decidir el 11 de abril quién será el próximo presidente de esta República Andina. Y esta etapa está atravesada por dos factores que determinan la conversación pública. El primero, la crisis económica con visos de profundizarse con las medidas que sigue adoptando Lenín Moreno Garcés. Pero también hay otro elemento, la catástrofe sanitaria, ahora matizada, entre comillas, por las vacunas BIM, de las personas más importantes para los privilegiados y allegados del gobierno neoliberal. Y la pregunta que da vueltas en el imaginario político, ¿cómo deja Ecuador Moreno y sus aliados, los de la derecha, y entre ellos Guillermo Lasso? ¿Hay condiciones para una recuperación o al menos paliar los problemas más dramáticos que vive esta nación? De esto queremos conversar con el académico, economista y analista ecuatoriano Juan Fernando Terán, con quien nos conectamos en Quito. ¿Qué tal, Juan Fernando? Qué gusto volverte a ver. ¿Cómo estás? Gracias, un gusto para mí estar con ustedes. De entrada te preguntaría, ¿cómo evalúas este momento político, económico y social que vive el Ecuador? Porque aparte de la pandemia, de la crisis económica, hay expectativa, incertidumbre, también diría hay desasosiego entre los ecuatorianos. Mira, me parece que es fundamental que América Latina comprenda y conozca que el Ecuador está atravesando por una situación muy delicada desde que terminó la primera vuelta electoral el 7 de febrero. Existen varias maniobras que se generan desde la Embajada norteamericana y su candidato o su ex candidato Yacu Pérez, desde la derecha ecuatoriana e incluso desde sectores militares, como puede observarse en algunas declaraciones que se han hecho. Maniobras que parecen empujar a no facilitar la realización de una segunda vuelta electoral, por decirlo en una manera diplomática y sutil. Entonces, en el Ecuador no está consolidado el proceso democrático y no lo está porque la derecha y los grupos de poder temen la ganancia electoral del candidato de la izquierda ecuatoriana, que es Andrés Arauz. Entonces, vivimos en una situación sumamente frágil, en la cual no podemos decir ni asegurar que todo va a salir perfectamente bien, porque cada día uno observa en la prensa y observa en los gobernantes una u otra maniobra en el sentido dirigida hacia posiblemente alguna acción de facto frente a las elecciones. Entonces eso me parece que es lo primero que hay que ubicar. Sin eso no se puede entender nada más. Pero antes de que pasemos al otro elemento, sí es clave lo que acabas de mencionar, porque no solamente se tratan de políticos, de empresarios, también se trata de militares que apelan a que de ganar el candidato de la izquierda, como lo mencionas, a Andrés Arauz, evidentemente habría la posibilidad, o en el imaginario circula la idea de un golpe militar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Hasta dónde, por ejemplo, lo ocurrido en Bolivia no sienta una lección democrática y además ética en el comportamiento de los actores políticos ecuatorianos? Porque creo que lo que ocurre en Bolivia es la continuación de la posibilidad de un golpe, esta vez en cambio al presidente Arce. Si uno observa lo que está pasando en Bolivia, de nuevo la nefasta presencia de la OEA y su gente involucrándose en lo que no tienen por qué involucrarse. Entonces yo creo que en Bolivia, Estados Unidos y la derecha latinoamericana ensayó una forma de evitar que la izquierda regrese al poder o se mantenga en el poder, y la sigue ensayando. Entonces no nos sorprenda que situaciones muy parecidas se den aquí en el Ecuador. Y vamos a hablar sin eufemismos y vamos a hablar sin ingenuidades. ¿Por qué tiene un militar que salir en la televisión y hablar de que espera que en las próximas elecciones no se elija a la corrupción, que espera que en las próximas elecciones el Ecuador no opte por el pasado? ¿A qué se está refiriendo? No tiene por qué hacer ese tipo de declaraciones. Y si las hace es deliberadamente e intencionalmente para afectar la candidatura de Andrés Arauz. ¿Quién es Andrés Arauz? Es un joven economista de izquierda que fue ministro de Ciencia, de Talento Humano y Ciencia en el gobierno anterior, en el gobierno con Rafael Correa, y a él la derecha le quiere identificar con actos de corrupción. A él la derecha le quiere identificar con el pasado, cuando él es el futuro, no el pasado. El pasado se refleja en personajes como el candidato de la derecha, Guillermo Lasso,
que es responsable del feriado bancario que afectó a millones de ecuatorianos a fines de la década del 90. Entonces, ese es el pasado. Pero el discursito desde los grupos de poder y desde la prensa va dirigido hacia considerar que la izquierda es del pasado y que la izquierda es sinónimo de corrupción. Esta es una maniobra, permíteme, a nivel latinoamericano, porque lo mismo hacen en Colombia, lo mismo hacen en Brasil. ¿Y qué es lo que se ha observado? Que todo ha sido fraguado. Entonces vamos a decirles a estos señores, ellos son la corrupción, como lo demuestra gente como Uribe, gente como Santos, gente como Bolsonaro. Ellos son la corrupción. Ya, entonces, Juan Fernando, frente a eso también evidentemente si ampliamos un poco el espectro, en una misma semana, decía yo en un tuit, se anulan los procesos, se archivan los procesos contra Lula da Silva, se aprende a la señora dictadora Yanine Áñez y al mismo tiempo se inician los juicios penales por delito gravoso de parte del señor Mauricio Macri por la contratación de ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Esto da pie a pensar, digo entusiastamente, a que hay un cambio de giro que quizás es también un mensaje directo al gobierno ecuatoriano y a la derecha de este país andino. Mira, otra cosa que está todo el tiempo en el tapete de la discusión ecuatoriana es cuándo se fugan los miembros de este gobierno. Seamos honestos, eso es lo que la gente está pensando. Eso es lo que se ve en redes sociales. ¿Cuándo se fugan? Porque ya se fueron algunos que debían responder a juicios administrativos o incluso penales. Ya no están dentro del país. Entonces, en este contexto en el cual se va a generar una situación de impunidad anticipada, el tema económico se vuelve fundamental porque refleja el maltrato que la población recibe de los grupos de poder. Y al respecto de eso quiero referirme a una cosa muy concreta que sucedió el día de ayer y que es indolente con respecto a la población y que tiene que ver con las famosas vacunaciones VIP. En la última semana han existido 2 escándalos en el Ecuador con respecto a las vacunaciones del COVID, como también suceden en muchos países de América Latina, entre ellos el Perú, donde también la clase política se vacunó. Pero digamos que no son tan inconscientes, por decirlo suavemente, como para salir en tuit y hacer gala de lo que están haciendo. Pero en el Ecuador observamos eso, que grupos de clase alta tuitean y postean en redes sociales que están recibiendo la vacuna cuando todavía no la reciben los médicos, el personal de salud, los propios militares, la propia policía. Es decir, se burlan de la población enseñándonos en tweets cómo están vacunándose en un ambiente donde hay música, donde hay gente que está esperando tranquilamente su vacuna, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas indignan a la población y son parte del proceso económico y son parte de la discusión económica. Porque ¿de dónde sale ese dinero para las vacunas? Ese dinero sale del Estado. Y resulta que es esa derecha que ataca ferozmente al Estado, que dice que el Estado debe reducirse, la primera en utilizar los recursos del Estado de forma maniosa para vacunar a su gente sin consideración de lo que la población necesita y sin proteger a nuestros médicos. Eso, discúlpenme, yo no soy abogado, pero algún abogado debe establecer responsabilidades respecto a esto. Claro, pero entonces Juan Fernando, para cerrar esta primera parte del tema en cuanto a lo que ocurre en este momento en el Ecuador, también valdría la pena entender o digamos reflexionar alrededor de cuál es la conducta política del gobierno en estos momentos, es decir, con lo que acabas de mencionar, las vacunas VIP, Very Important People, vacunada por el gobierno con recurso público, pero por otro lado también una ofensiva muy fuerte contra todo aquel movimiento, personalidad, tuitero, periodista del ala progresista, a quien incluso lo señalan como terrorista, como maquiavélico y además incluso hay una campaña muy sostenida para desprestigiar a todo aquel que se oponga a la derecha ecuatoriana. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Hasta dónde esta polarización que algunos han calificado de anticorreísmo o correísmo está entrando, está impregnando en la campaña electoral de la que vamos a hablar más adelante? Mira, lo que sucede es que las redes sociales tienen una cosa que es maravillosa en el mundo contemporáneo. No puede suprimir la voz de miles de personas.
no puedes hacerlo. Y cuando tú tienes que en una red social, la gente, los ciudadanos, los que no participan en política, postean cosas denunciando los atropellos que comete el gobierno de Lenín Moreno, la situación se vuelve incontrolable. Incontrolable para un gobierno frágil y sin apoyo social, porque no tiene apoyo social ninguno. Carece de un partido que esté detrás de él. Entonces, en una situación de esa naturaleza, donde no puedes contener a las redes sociales y a toda la indignación de los ciudadanos que cada día se expresa, lo que intentas es vincular a los ciudadanos que protestan con los periodistas progresistas o de izquierda. Y la idea es, a la vez que criticas y maltratas a los periodistas de izquierda, maltratas también a la población o le asocias a la población como que fuera inducida por esos periodistas. Y en este punto permíteme mandarte un abrazo solidario por la labor que tú haces todos los días en información de lo que sucede en el país. Ahora bien, entonces frente a ese panorama, ¿cuál es la esencia de la disputa, del conflicto, digamos, democrático que ocurre en este momento en el Ecuador, arrancando la campaña electoral? Te planteaba, por ejemplo, el tema de la crisis económica y las salidas o propuestas que están planteando los candidatos. Por un lado, Andrés Arauz y por otro lado, Guillermo Lasso, después de ratificarse que ya no hay disputa por ese segundo lugar, con la exclusión ya en la práctica legal y legitimada de Yacu Pérez. Mira, en definitiva, lo que la población va a enfrentarse en términos prácticos es a elegir entre la continuidad de este gobierno, de un gobierno que ha sido manejado por el candidato de la derecha, que es Guillermo Lasso. Tan evidente es esto que los ministros que él ha colocado están en este gobierno y fueron parte de este gobierno. Entonces, la población tendrá que escoger si quiere seguir con el pasado, con la continuidad, con la corrupción, con lo nefasto que ha sido este gobierno, o si quiere generar de nuevo un Estado que pueda responder a sus necesidades. Y eso es lo que representa el candidato de la izquierda, Andrés Arauz. A eso agrávale que todos los días este gobierno hace lo que sea para deteriorar la condición de la población. La última medida que tomó, que tiene que ver con el alza de los combustibles, es económicamente irracional y políticamente incoherente también, porque si yo estuviera en el gobierno a menos de un mes de una elección, no elevaría los combustibles, pues decir, hay que tener un poco de sentido común hasta para defender a la derecha, pero no son capaces de eso. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué una medida tan torpe en términos económicos? ¿Acaso están simplemente obedeciendo al Fondo Monetario Internacional? Yo te diría que la explicación de esto es más sencilla y simple. Necesitan cubrirse las espaldas antes de que venga el próximo. Y como necesitan cubrirse las espaldas a múltiples niveles porque tienen muchos pecados por detrás, tienen que hacer méritos con el Fondo Monetario Internacional para ver si después les dan un trabajito. Tienen que hacer méritos con los grupos a los cuales vacunan en un club privado ecuatoriano para ver si después las empresas les dan un trabajito o les ayudan a sobrevivir o a conseguir una visa en Estados Unidos. Pero ya que mencionas eso, Juan Fernando, es muy importante que lo que acabas de decir me lleva a la siguiente interrogante, porque dices que se van a cubrir las espaldas. Tengo información de funcionarios y de allegados del Ministerio de Finanzas que han planteado que hay órdenes de dejar en cero el Tesoro Nacional, la cuenta del Tesoro Nacional, para que el próximo gobierno entre prácticamente en soletas. Y por otro lado también están vendiendo bienes públicos, acaban de denunciar también que, por ejemplo, la imprenta, la mejor imprenta del país que tiene el diario El Telégrafo será vendida. Es decir, ¿cómo cuidarse las espaldas si hacen todas estas cosas que para algunos son barbaridades o patadas para salvarse de su situación, incluso frente a la historia? Porque simplemente piensa lo que significa vender los bienes del Estado. Si los vendes a un precio irrisorio, si los vendes en condiciones no favorables para toda la nación ecuatoriana, el comprador te debe un gran favor, pues. Es decir, te ayudará en alguna forma a futuro. Entonces, no, estas cosas no son gratis ni son inocentes, son cosas que se hacen con segunda intención. Estamos en un momento en el cual todo el desgobierno de los 4 últimos años se refleja en cuestión de semanas en forma atroz y terrible.
Y los escándalos que existen cotidianamente no paran, es decir, es impresionante. Si el candidato de la derecha quisiera ganar un poquito de votos, debería decirle al gobierno, por favor, no sigas haciendo nada, que me estás hundiendo más. Porque eso es lo que está haciendo el candidato de la derecha, que es el que ha controlado este gobierno. Entonces hay una situación severa de deterioro de la moral pública ecuatoriana que lastimosamente no es reflejada por los medios de comunicación privados. Son pocas las voces en América Latina y en Ecuador que denuncian lo que sucede. Ahora, yo te plantearía frente a eso, para no insistir en el tema del gobierno que prácticamente ya sabemos y está caracterizado, está identificado en su esencia, en su espíritu, ¿cuál es la propuesta que le queda a la izquierda frente a este panorama? Te hago esta pregunta por doble razonamiento. La una, deja un país en soletas. Y es decir, no habrá plata para poder cubrir incluso los pagos de sueldos inmediatos. Pero por otro lado también, efectivamente, en la gente hay mucha esperanza y hay mucha necesidad de respuestas inmediatas, soluciones concretas, sobre todo de certidumbres para poder afrontar lo que queda de este año, por ejemplo. Mira, el candidato Andrés Arauz, que es el candidato de la esperanza, literalmente es de la esperanza ecuatoriana, es un candidato que ha hecho algunas declaraciones que me han satisfecho mucho como profesional. Entre ellas, un acto de absoluta responsabilidad, señalar que la reactivación económica no podrá realizarse de manera inmediata. Él lo explicó y dijo por qué. Porque incluso volver a meter dinero en la economía para reactivar la demanda de la población a través de lo que el Estado pueda hacer es algo que toma tiempo. No sucede de un día al otro. La reactivación de la economía a través de créditos, a través de consumo agregado, a través de cualquier cosa que se pueda hacer, es algo que como mínimo tomará 3 o 4 meses. Y yo creo que los ecuatorianos somos conscientes del país que nos van a dejar. Y en lo personal, mi voto por Arauz es un voto por la conducción macroeconómica seria. Yo no espero resultados milagrosos de un día al otro. Yo espero honestidad, que es lo que Arauz nos ofrece, y una conducción coherente. Claro que sí. La última pregunta, Juan Fernando, y agradeciéndote por la invitación a reflexionar con nosotros en Telesur. En el plano político, ¿hay condiciones, por ejemplo, para gestar, construir un nuevo bloque político hegemónico que pueda de alguna manera poner en marcha lo que acabas de mencionar? ¿Hasta dónde el sector progresista, al que algunos los ubican ahí también a Pachacuti y a lo que fue el resultado electoral de la izquierda democrática, podría consolidar esta idea? La derecha está en minoría en el Congreso, definiendo la derecha en su forma más tradicional. El problema es que hay ciertas agrupaciones que en este momento no han tenido una claridad estratégica respecto a lo que el Ecuador se está jugando, entre ellas la izquierda democrática y Pachacuti. A mí me parece que una invitación muy sana, con mucho afecto a la gente que ha estado con nosotros en las calles desde que éramos jóvenes, a la gente que hemos peleado por lo mismo, es a que se ubiquen en el momento en el que estamos. Me parece fundamental darse cuenta de eso y de que no es preferible un candidato banquero al voto popular por un Estado responsable. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Te mando un abrazo. Cuídate mucho también y las próximas semanas volveremos a conversar sobre este panorama electoral económico que se vuelve cada día más difícil para la vida y la cotidianidad de los ecuatorianos y de los más pobres en particular. Gracias. Gracias a Juan Fernando Terán, economista, analista ecuatoriano, que con mucha solvencia ha explicado lo que vive este momento el Ecuador, cuando empieza ya la campaña para la segunda vuelta electoral presidencial, que ocurrirá el 11 de abril, conjuntamente con ese gran domingo electoral que tendrá América Latina, en Bolivia, con la segunda vuelta para gobernadores, en Chile con la convención constitucional y en Perú con la elección también presidencial. De esto estaremos aquí en Telesur, ampliando información y reflexionando junto con nuestros pueblos. Que la pasen bien. Chao, chao.